Muy buenos días, licenciado, muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo A2. Este día nosotros les presentaremos la NIF 15, que trata sobre ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Objetivos de esta norma: alcanzar un marco común de funcionamiento contable respecto al reconocimiento de los ingresos procedentes de los contratos formalizados con clientes. Esto para establecer los principios de presentación en los estados financieros sobre el importe, naturaleza, calendario e incertidumbre de los ingresos ordinarios y flujos de efectivo. Pero antes de continuar con el contenido de esta norma, vamos a ver qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes de relevancia jurídica que crea derechos y obligaciones exigibles. Alcance de esta norma. Esta norma nos indica que los contratos relacionados con contratos de arrendamiento, contratos de seguros, instrumentos financieros o intercambios no monetarios no vamos a aplicar esta norma. Esto porque cada uno de estos contratos que acabamos de detallar, cada uno tiene una norma específica en el cual nos va a indicar cuál es su reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, etc. Sin embargo, un contrato con un cliente puede estar en parte dentro del alcance de la NIF 15 y puede estar dentro del alcance de una de las normas que acabamos de detallar. Si la norma específica nos indica cómo separar o medir una de las partes del contrato, entonces vamos a aplicar esa norma específica. Por lo contrario, si esa norma no nos indica cómo nosotros podemos separar o medir inicialmente una de las partes del contrato, entonces vamos a aplicar la presente norma. Para el reconocimiento, la presente norma nos indica que debemos identificar el contrato. Para que un contrato tenga las condiciones adecuadas para que se le aplique la norma NIF 15, debe de cumplir una serie de requisitos, los cuales son los siguientes. Primero, las distintas partes han de haber aprobado el contrato en forma escrita, verbal o implícita según las prácticas que se consideren habituales en la práctica empresarial. Las distintas partes contratantes se han de haber comprometido al cumplimiento de sus respectivos derechos y obligaciones. 3. Se han de poder identificar las condiciones de pago estipuladas en el contrato. 4. El contrato aprobado por las partes debe tener sustancia comercial. Y 5. Ha de ser probable el cobro de las contraprestaciones estipuladas. Se han de poder identificar los derechos de cada parte contratante sobre el objeto transferido en el contrato. La combinación de contratos. Esta norma nos indica que una entidad podrá combinar dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente y contabilizar los contratos como si este fuera un único contrato. Modificaciones del contrato. Un contrato puede tener una modificación ya sea en su alcance o en el precio. Esta modificación es aprobada por ambas partes ya que es un cambio que les crea nuevos derechos y obligaciones y puede aprobarse ya sea de una forma escrita o un acuerdo oral. Se va a contabilizar esta modificación como un contrato separado si están presentes dos condiciones. La primera, el alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes comprometidos que son distintos y el precio del contrato se incrementa por un importe en la contraprestación que se refleja en los precios de venta y cualquier otro ajuste en ese precio para reflejar las circunstancias de un contrato específico. Pueden haber distintos bienes o servicios dependiendo del contrato y estos pueden incluir la venta de bienes producidos o reventa de bienes comprados por una entidad, la reventa de derechos previamente adquiridos sobre bienes o servicios,
el suministro de un servicio de organización para que otra parte transfiera bienes al cliente y la construcción o fabricación de un activo por cuenta de un cliente. La satisfacción de las obligaciones de desempeño. La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando se cumpla con una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios que están comprometidos con el cliente. En cada obligación de desempeño, una entidad debe determinar el comienzo del contrato y si satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o en un momento determinado. Se va a reconocer los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, si se cumplen con los siguientes criterios, que sería que el cliente recibe y consume los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad a medida que ésta lo realiza. Está también el desempeño de la entidad. Puede crear o mejorar un activo que el cliente controla a medida que se crea o mejora. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo y la entidad tiene el derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. Obligaciones de desempeño. Al inicio del contrato, la entidad debe evaluar los bienes y servicios comprometidos en un contrato con un cliente y debe considerar como una obligación de desempeño cada compromiso de transferencia al cliente un bien o servicio o un grupo de bienes y servicios. Al momento de determinar los componentes del ingreso, obligaciones de desempeño, estos pueden ser fácilmente observables con el contrato con un cliente. Sin embargo, es necesario observar la existencia o no de compromisos que generan una expectativa válida ante el cliente, tales como una garantía o un servicio ofrecido a los clientes. De igual manera tenemos la medición. Una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción consiste que es el importe de la contraprestación de una entidad para tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios al cliente. De igual manera tenemos determinación del precio de la transacción. La entidad debe determinar el importe de la contraprestación que espera que le corresponde en virtud del contrato, a cambio de los bienes o servicios comprometidos a fin de registrar el ingreso. De igual manera, es la cantidad que la entidad espera tener derecho a cambio de los bienes y servicios comprometidos. El precio de la transacción es el monto de la compensación que la entidad espera obtener a cambio de la transferencia de bienes o servicios comprometidos con un cliente, y este precio puede ser fijo o variable. Por ejemplo, se vende un departamento por 125,000 quetzales. El precio en teoría podría ser los 125,000, pero esto va a depender si existe alguna contraprestación variable, un componente significativo de financiamiento, una contraprestación distinta al efectivo, otra contraprestación por pagar al cliente, que son 4 posiciones que se deben tomar en consideración para finalmente determinar el precio. Por ejemplo, si en el caso de la contraprestación variable se puede vender un producto X y se le ofrece al cliente un descuento del 10% si compra 12,000 quetzales al año y el cliente va comprando 1,000 cada mes, entonces el ingreso de cada mes, en este sentido, la norma nos indica que se debe determinar con la probabilidad de cumplimiento de ese hecho. Es decir, si es histórico que este cliente ha comprado y ha cumplido con su meta, es probable que este año cumpla con su meta. Por lo tanto, se debe hacer el reconocimiento de ingresos por 900 cada mes y se va a diferir hasta cuando acabe la incertidumbre que si aplica o no el descuento. Por ejemplo, si en noviembre solo ha llegado a comprar
300 o 400 quetzales, nos indica que no va a llegar a la meta. Entonces en ese momento se revierte porque la probabilidad ya quedó escasa. En el siguiente punto, la existencia de un componente explícito o implícito de financiamiento. Se refiere a cuando, por ejemplo, se recibe un adelanto o un anticipo de parte del cliente y este se va a trabajar. Por lo tanto, este sirve como financiamiento. En el caso de la contraprestación distinta al efectivo, es cuando, por ejemplo, alguien compra un producto por 500 quetzales y cuando se hace la compra le dan un vale por 100 quetzales en su próxima compra, siempre y cuando el otro producto sea del mismo valor, es decir, 500 quetzales, la empresa no reconocerá los ingresos totales por la venta, pero sí debe diferir el valor hasta cuando el tiempo haya pasado y no se haya hecho efectivo el vale. En el caso de otras contraprestaciones por pagar al cliente, todo pago efectuado a un cliente se descontará del precio de la transacción, a menos de que sea un cambio de un bien o servicio. Este se reconocerá cuando los ingresos se reconocen en la transferencia de bienes o servicios o cuando el vendedor paga o se compromete a pagar la contraprestación, aunque esté a condición de un evento a futuro. Asignación basada en precio de venta independientes. Para asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño, esto se deberá de basar en el precio independiente relativo. Esto se deberá determinar al comienzo del contrato. El precio de la venta independiente es el precio al que una entidad va a vender un bien o un servicio comprometido de forma separada a un cliente. Para los métodos para que se puedan estimar los precios de las ventas del bien o servicio, deberá de llevar por lo menos un enfoque de evaluación del mercado ajustado, en donde una entidad podrá evaluar en el mercado en el que se va a vender el bien y el servicio y estimar un precio que el cliente en dicho mercado estará dispuesto a pagar. El enfoque del costo esperado más un margen es donde va a proyectar sus costos esperando satisfacer una obligación de desempeño y luego va a añadir un margen apropiado para este bien o servicio. En el enfoque residual, la entidad puede estimar un precio de venta independiente por referencia al precio de la transacción total menos la suma de los precios de venta independientes. Para el precio de la venta independiente de un bien o servicio deberá de cumplir los siguientes criterios. El primero es que la entidad debe vender el mismo bien o servicio a clientes diferentes en aproximadamente el mismo tiempo dentro de un rango amplio de importes. Y también que la entidad no ha establecido todavía un precio para este bien o servicio, que quiere decir que el precio de venta es incierto. Para la asignación de un descuento es cuando el cliente va a recibir por la compra de un bien o un servicio si la suma de los precios de venta independientes de dichos bienes o servicios comprometidos en el contrato supera la contraprestación acordada. Para asignar el descuento en su totalidad a uno o más, pero no a todas, deberá de cumplir con los siguientes criterios. El primero es que la entidad debe vender regularmente cada bien o servicio distinto del contrato de forma independiente. La entidad también deberá vender regularmente de forma independiente en grupo de algunos de estos bienes o servicios con un descuento sobre el precio de la venta. Y por último es que el descuento atribuible a cada grupo de bien o servicio descrito anteriormente sea sustancialmente el mismo que el descuento en el contrato. Para la asignación de la contraprestación variable, en este caso puede ser de dos maneras. El primero es que a uno o más, pero no a todas, las obligaciones de desempeño del contrato. Esto puede ser, por ejemplo, una prima donde puede estar supeditada a que una entidad que transfiere un bien o servicio dentro de un periodo de tiempo especificado. O puede ser que a uno o más, pero no a todos, los bienes o servicios distintos comprometidos en una serie de bienes o servicios distintos que forman parte de una obligación de desempeño único. En el caso de los cambios en el precio de la transacción, puede ser también de dos formas. El primero sea que la entidad va a asignar el cambio en el precio de la transacción a las obligaciones, o en todo caso
que todos los demás en los que se modifique no se contabilizó como un contrato separado. En este caso, es decir, que las obligaciones de desempeño no fueron total o parcialmente satisfechas de forma inmediata después de la modificación. Con el tema de la NIF 15, me corresponde explicarles acerca del ejemplo número 19 de esta NIF. Aquí nos trae un ejemplo sobre la medición del progreso a la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Prácticamente en este caso lo que nos quiere dar a entender es cómo determinar qué utilidad o pérdida obtenemos durante un ejercicio al no tener terminado un proyecto. Entonces, en el siguiente ejemplo, el ejemplo número 19, nos trata de materiales que no han sido instalados. Aquí se podrá observar que la fecha del contrato es en noviembre del año 2020 y en este proyecto trata de la instalación de 3 ascensores en un edificio de 3 plantas. A continuación se desarrolla que dentro del contrato se estipuló que será por 5 millones de quetzales. La entidad ha establecido los siguientes costos. Dentro de ellos está el valor de los ascensores por 1.500.000. Dentro de otros costos que estima la entidad, 2.500.000, teniendo un costo total de 4 millones y prácticamente una utilidad de 1 millón de quetzales. El método a utilizar en este caso, la entidad ha decidido utilizar el de recursos utilizados. Dice que este método consiste en medir el progreso mediante los costos incurridos. Y de igual manera, la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias por la transferencia de los ascensores, por el importe igual a los costos de la obtención de los ascensores. Es decir, que en este caso, la ganancia obtenida será 0. Entonces, al 31 de diciembre del año 2020, los otros costos se dice que ascienden a 500.000. Entonces, lo que se debe realizar ahorita es un cálculo de a cuánto corresponde estos otros costos para determinar el avance que se tiene en el proyecto. Aquí se podrán observar que el total de los costos son 2.500.000 menos los costos por los costos incurridos en el 2020 de noviembre a diciembre, corresponde a un 20%, que es prácticamente lo que se ha cumplido durante el proyecto. Para determinar la ganancia que se obtuvo en el año 2020, primero debemos determinar los ingresos de actividades ordinarias. En este caso, como se comentó al inicio, que se iba a determinar como ingreso de una actividad ordinaria el valor de los ascensores, también el porcentaje del avance que se tiene en el proyecto. Es por ello que a continuación se verá que del total del contrato de los 5 millones le restaríamos el 1.500.000, ya que esto ya se registró como un ingreso de actividad ordinaria. Entonces a esto le aplicamos el 20% del desempeño que se ha realizado y obtenemos un ingreso ordinario de 700.000 quetzales. A esto le sumamos lo que anteriormente habíamos dicho del costo de los ascensores, que también fue como ingreso, y obtenemos un ingreso total ordinario para el año 2020 de 2.200.000. Ahora continuamos con el cálculo de los bienes vendidos, el costo. Para ello tenemos que ver qué es lo que hemos utilizado. En este caso tenemos los costos de los ascensores, que es 1.500.000, más los costos incurridos durante el periodo de noviembre y diciembre, que asciende a 500.000, haciendo un total de costos incurridos vendidos en este periodo de 2 millones. Ahora se procede a realizar la diferencia entre el total de los ingresos ordinarios a la fecha de cierre menos los costos que se incurrieron.
Es por ello que a continuación tenemos que 2.200.000 de ingresos menos los 2 millones de costos. Así es como se obtiene la ganancia durante el ejercicio 2020 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre por 200.000 quetzales. Gracias. El NIF 15 hace referencia a dos tipos de contraprestación variable, una de ellas que es la penalización. Este surge cuando la entidad deja de cumplir con el contrato ya establecido, y la penalización puede ser una parte proporcional del total del contrato que el cliente dejará de pagar. También está la estimación de contraprestación variable, que consiste en realizar una estimación según lo que se considere que sea más probable. Un ejemplo que establece en la NIF es sobre si la entidad cumple con el contrato días antes de que éste se venciera, el cliente le puede remunerar hasta con un incentivo por entregar la obra anticipadamente. O bien, si se tardara más de lo ya establecido en el contrato, la entidad o el cliente puede descontarle parte de lo ya establecido en el contrato. Todo esto debe quedar estipulado dentro del contrato. También, si se va a entregar una prima porque el trabajo quedó en perfectas condiciones según una evaluación que se realizará. Otro punto muy importante que se establece en esta NIF es el derecho de devolución, en el cual se plantea una idea donde una entidad dice que realiza 100 contratos con clientes para que vendan un producto de 100 quetzales. Después de los 30 días, el cliente tiene el derecho de devolver dicho producto si no lo ha vendido. Esto prácticamente en Guatemala se puede ver como las ventas en consignación. Una entidad revelará información sobre los ingresos de actividades ordinarias que haya percibido por los contratos con sus clientes. Como ejemplo tenemos a una empresa de telecomunicaciones donde se desglosan los ingresos por servicios de telefonía fija y por servicios de telefonía móvil. Asimismo, cualquier pérdida por deterioro del valor en alguna cuenta por cobrar o en algún activo que haya sido incluido dentro del contrato. Para los saldos de los contratos se revelarán los saldos de apertura y cierre de las cuentas por cobrar, de los activos y pasivos consignados dentro del contrato y asimismo de los ingresos de actividades ordinarias que se perciban por estos. Para las obligaciones de desempeño, la entidad revelará información sobre aquellas que ha satisfecho de forma habitual. Esto cuando la empresa cumpla con el envío, la entrega o el cumplimiento de un servicio que haya sido pactado dentro de un contrato. Asimismo, en lo referente de los términos de pago significativos, cuando la empresa tenga el derecho de poder exigir el pago por la prestación de algún servicio. Y también revelará información sobre los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir con un contrato con un cliente. Para ello revelará los juicios realizados para determinar el importe de los costos incurridos para obtener o cumplir un contrato con un cliente y aquel método que haya utilizado para determinar la amortización para cada periodo de presentación. Así es como concluye nuestra presentación sobre la NIF 15. Muchas gracias.